En los deslumbrantes albores de la década de los 80, cuando el espíritu del rock anhelaba una renovación, emergió una banda de Los Ángeles que cambiaría la faz del género para siempre. Guns N' Roses, que no solo encendió la mecha del rock, sino que también trazó una odisea musical que abarcaría décadas y generaciones, desde sus inicios sediciosos hasta la majestuosidad de estadios colmados en la actualidad. Esta es la historia de una banda cuyas notas rebeldes resonaron en todo el mundo, atravesando altibajos, cambios de alineación, proyectos alternativos y reuniones épicas. La historia de Guns N' Roses es mucho más que una saga musical, es un testimonio de la duradera y eterna llama de la rebeldía que arde en el corazón del rock. Adéntrate en la epopeya de los Guns, donde cada acorde es un capítulo y cada grito es un eco de una era que nunca deja de vibrar. Hola, amantes de la buena música, bienvenidos a Disconectados, el espacio donde viajamos a través del tiempo para descubrir la fascinante historia detrás de las mejores bandas y artistas de la música mundial. Soy Jorge Ayala, tu guía en este viaje musical. Vamos a explorar en esta oportunidad la génesis y la actualidad de una de las bandas más influyentes en la escena mundial de todos los tiempos. Sin más preámbulos, con ustedes, la historia de Guns N' Roses. Toda banda es un conjunto de personas que hace música o intenta hacerlo. Pero en esa banda siempre hay personas que destacan por sobre los demás. Es así que deberíamos comenzar hablando de dos personas claves. Y empezaremos por este señor, Axl Rose. William Bruce Rose, conocido en el mundo como Axl Rose, nació un 6 de febrero de 1962 en Lafayette, Indiana. Desde temprana edad, Axl enfrentó desafíos familiares y encontró refugio en la música. Su amor por el rock and roll lo llevó a explorar diversos géneros musicales y a forjar una personalidad rebelde, que sería la base de su futuro en la escena musical. En su adolescencia, Axl se mudó a Los Ángeles, la tierra de las oportunidades en el cine y la música. Experimentó con varias bandas locales antes de formar parte de Hollywood Rose. Allí es donde se cruzó con Izzy Stradlin, y aunque Hollywood Rose fue efímera, sembró las semillas de una colaboración fructífera que cambiaría sus vidas y la historia del rock para siempre. Pero ahí no terminaría la historia de Axl Rose, pero sin embargo, debo presentarles a otro señor. Con ustedes, Slash. Saul Hudson, nacido el 23 de julio de 1965 en Londres, dentro de una familia artística, pues su madre era diseñadora de ropa y su padre fue el diseñador de álbumes, Anthony Hudson. Y a una edad temprana, Slash se enamoró de la música, especialmente del rock clásico y el blues, inspirado por artistas como Jimi Hendrix y Eric Clapton. En 1978, la familia Hudson se mudó a Los Ángeles, donde Slash comenzó a explorar la escena mundial de la música. A pesar de los desafíos iniciales, su amor por la guitarra lo impulsó a sumergirse en la cultura musical vibrante de esa ciudad. A mediados de los 80, Slash formó parte de varias bandas locales, pero su primer grupo significativo fue Road Crew. Fue durante esta etapa que Tracy Guns, guitarrista de Los Ángeles Guns, sugirió la reunión entre Slash y Axl Rose. Axl Rose y Slash se conocieron en Los Ángeles a mediados de la década de 1980. La historia cuenta que Tracy Guns, guitarrista de la banda Los Ángeles Guns, conocía tanto a Axl Rose como a Slash y sugirió que estos dos músicos deberían conocerse y potencialmente colaborar. Slash estaba tocando con Road Crew en ese momento, la banda se disolvió y Tracy Guns sugirió a Slash que se uniera a Axl Rose, que estaba formando una nueva banda después de la separación de Hollywood Rose. Así es que en 1985 Axl Rose y Slash se encontraron en la casa de un amigo en Los Ángeles. La leyenda cuenta que Axl estaba durmiendo en el sofá y Slash entró y comenzó a tocar la guitarra. Axl se despertó y comenzaron a tocar juntos, descubriendo una conexión musical instantánea. Esa química entre la voz única de Axl Rose y el virtuosismo de Slash en la guitarra marcó el comienzo de una de las colaboraciones más icónicas en la historia del rock, dando origen a Guns N' Roses.
Guns N' Roses emergió en la escena musical de Los Ángeles en el año 1985, fruto de la unión de Axl, Slash, Izzy, Duff McKagan y Steven Adler. La banda rápidamente llamó la atención con su energía cruda y su actitud rebelde. Firmaron con Geffen Records y lanzaron su álbum debut Apetito por la Destrucción en el año 1987. Este disco cuenta con pistas que se convirtieron en clásicos como Welcome to the Jungle y el popular himno de los Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. El álbum se convirtió en un fenómeno mundial, alcanzando múltiples discos de platino y consolidando a la banda como una fuerza imparable. A medida que la popularidad de Guns N' Roses alcanzaba su punto máximo, lanzaron los álbumes Guns N' Roses Live en 1988 con inmortales tracks como Paciencia y Used to Love Here. En 1991 nacieron dos discos emblemáticos llamados Use Your Illusion 1 y 2, con canciones que hoy son clásicos del rock como Lluvia de Noviembre y No Llores. Estas canciones épicas consolidaron su estatus como íconos del rock. Estos álbumes no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también recibieron varios premios, incluyendo múltiples discos de platino y oro. Guns N' Roses se convirtió en una de las bandas más premiadas de la década, cosechando reconocimientos por su impacto musical y sus ventas récord. La década de 1990 fue testigo de cambios en la alineación, con la partida de Adler y Stradlin. Matt Sorum asumió en la batería y Helvig Clark se unió como guitarrista. A pesar de estos desafíos, lanzaron El Incidente del Spaghetti en el año 1993, un álbum de versiones que también recibió certificaciones de oro y platino. En el año 1996, Slash dejó la banda, marcando el fin de una era. Aunque enfrentaron ciertas críticas, Guns N' Roses continuó acumulando reconocimientos y premios a lo largo de su carrera. Después de la separación, Slash se embarcó en varios proyectos, formando Snake Pit y colaborando con grandes artistas como Michael Jackson. Su álbum en solitario homónimo, Slash, recibió elogios y mostró su versatilidad como músico. Mientras tanto, Axl Rose continuó llevando adelante Guns N' Roses con una nueva alineación y lanzó Chinese Democracy en el año 2008, un proyecto ambicioso y aclamado. La reunión en el año 2016 para la gira No en esta vida no solo revitalizó a Guns N' Roses, sino que también permitió a Slash y Axl colaborar nuevamente en el escenario. La química entre los dos músicos icónicos se hizo evidente y la gira fue un testimonio de la resistencia y el poder duradero de su asociación creativa. Guns N' Roses ha ganado numerosos premios, incluyendo varios premios Grammy. Su impacto en la música de rock se reflejó en su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2012. La banda ha vendido millones de álbumes en todo el mundo y sus canciones siguen siendo transmitidas y celebradas décadas después de su debut. Los discos de platino y oro son testamentos tangibles de su éxito, marcando cada etapa de su extraordinaria carrera. El reconocimiento y los premios no son solo un testimonio de su talento, sino también una conexión perdurable a través del tiempo con sus seguidores. Más allá de los escenarios de Guns N' Roses, tanto Slash como Axl Rose han seguido explorando proyectos en solitario y colaboraciones también. Slash ha lanzado álbumes con Myles Kennedy y The Conspirators, demostrando su destreza antigua en la guitarra. Por otro lado, Axl Rose ha participado en colaboraciones sorprendentes, como su breve pero impactante aparición como vocalista de AC/DC en el año 2016. Estos proyectos alternativos han mostrado la versatilidad y la influencia perdurable de dos leyendas del rock que continúan dejando su huella en la historia musical. Pero no te vayas, como todo buen disco que te deja con ganas de más, también tenemos un bonus track. La música de Guns N' Roses no solamente ha sonado en discos, en estadios
en teatros y en muchas otras partes en todo el mundo, sino que también ha formado parte de bandas sonoras de películas conocidas. Por ejemplo, fue parte de los soundtracks de la película Jumanji, esta nueva versión de la década de los 90, pero hecha en el año 2017, donde se pudo escuchar Welcome to the Jungle. Un tema perfecto para esta película que nos lleva a las entrañas de la selva durante el juego. También Guns N' Roses sonó en la película Mi novio es un zombie, la cita basada en la historia de una relación de una chica con un zombie. Tiene una escena íntima con la música de Guns N' Roses, Paciencia. También sonó en Entrevista con el vampiro, una de las trilogías más famosas de Tom Cruise y Brad Pitt, en la que Guns N' Roses sonó en una de las escenas, pero no con un tema propio, sino con un cover de los Rolling Stones, que se trata de Simpatía por el Diablo. También sonó en otras de las famosas películas de Tom Cruise, como Días de Trueno. En esta suena el cover de los Guns N' Roses tocando Las Puertas del Cielo, de Bob Dylan. Y por supuesto, ¿cómo olvidar un clásico del cine junto con un clásico del rock? Guns N' Roses también sonó en Terminator 2, con su tema You Could Be Mine. Esto se dio gracias a la petición del actor Arnold Schwarzenegger, quien deseaba que el tema se escuche en una de las secuencias de la película. Guns N' Roses nos ha dejado de todo. Inmejorables riffs, auténticos solos de guitarra y memorables escenas en sus videoclips. ¿Qué es lo que hace a una banda ser éxito en cualquier época? Que con tan solo escuchar los primeros acordes uno sepa identificarla. Así culmina esta biografía, pero no la historia de Guns N' Roses, una travesía que ha dejado una huella indeleble en la historia del rock and roll. Desde los vertiginosos inicios en las calles de Los Ángeles hasta los estadios colmados alrededor del mundo, la saga de esta banda ha sido una montaña rusa de emociones, rebeldía y riffs ardientes. El epílogo de la historia no es el final, sino un nuevo comienzo. En los acordes finales de cada canción yace la promesa de que Guns N' Roses seguirá resonando, inspirando a generaciones futuras a perseguir sus propios sueños y desafiar a las convenciones. Axl Rose, Slash y compañía han forjado un legado que trasciende los tiempos. Sus canciones continúan siendo himnos a la libertad y la resistencia, mientras su influencia persiste en las nuevas generaciones de músicos que buscan la autenticidad en un mundo que cambia rápidamente. Mientras las cuerdas sigan vibrando en nuestros corazones, Guns N' Roses perdura, iluminando el camino de aquellos que buscan la intensidad y la pasión por el rock en su forma más pura. Que la música continúe y la leyenda siga viva. Y así concluye nuestra expedición musical de hoy. Espero que hayas disfrutado descubriendo la historia fascinante de Guns N' Roses tanto como lo hice yo. Si te ha gustado este viaje a través del tiempo musical, no olvides dejar tu like y compartir este video con otros amantes de la música. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a Disconectados para más historias cautivadoras sobre tus artistas y bandas favoritas. No querrás perderte la próxima aventura musical que te tengo preparada para vos. Y ahora también quiero escuchar tus pensamientos. ¿Tienes alguna banda o artista en mente que te encantaría que exploráramos juntos? Déjamelo saber en los comentarios. Agradezco tu tiempo y tu apoyo. Hasta la próxima. Esto fue Disconectados.